Muy buenas tardes, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Antecedentes y legislación de las necesidades de educación especial. Les pido por favor, en la medida de lo posible, conforme se van conectando, si me pueden informar si me ven y si me escuchan de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas que corresponden al día de hoy. Muchísimas gracias. Sí, maestra, se le Sí, se escucha ve, bien y se le sí, ve se ve y se bien. escucha. Muchísimas gracias. Perfecto. Es que me está indicando en el grupo que no les permite el acceso, pero conforme me vayan apareciendo en la sala sus solicitudes, con muchísimo gusto yo les voy dando clic. Entonces, si me pudieran alguien informar o comentar en el grupo que ya estamos en la sesión virtual para que ya no pueda o no me desvíe en estar respondiendo y nos centremos a llevar a cabo la disertación de los temas. ¿Me pueden apoyar, por favor? Muchísimas gracias. Bueno, pues ustedes me lo permiten, podemos dar inicio con la disertación de los temas para que podamos optimizar nuestro tiempo y poder abarcar lo más posible los temas que corresponden al día de hoy. ¿Les parece bien, estimados? Sí, maestra. Muchísimas gracias, con su venia. Bueno, pues estimados estudiantes, como ustedes pudieron darse cuenta, a través de la plataforma institucional les compartí de manera anticipada los temas que corresponden al día de hoy a la disertación y Buenas tardes, maestra, perdón. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas. Y dentro de ellos, ustedes se pudieron dar cuenta que hablamos específicamente de los antecedentes de la educación especial. Y para ello, bueno, el día de hoy vamos a abordar qué es la educación especial, cómo se conceptualiza, cómo se clasifica, la importancia de este estudio especializado, cuáles son aquellos lineamientos o carreras que tienen alguna relación directa para poder atender a personas con discapacidad. Y para ello vamos a dar inicio, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las necesidades educativas especiales, de ahí tenemos nosotros que partir porque han existido reformas, ¿verdad? A la ley y anteriormente se le conocía como necesidades educativas. Pero emanado de las reformas, ustedes pueden darse cuenta que ya no es correcto denominar o nombrar necesidad educativa especial, sino se le conoce como una inclusión educativa. ¿Por qué? Porque ya no nada más es dejar a un lado, hacer una distinción, generar una barrera o alguna situación de separación de personas. Y por tanto, al hablar de una inclusión educativa, nos lleva a tratar a todos por igual, porque tenemos que partir de un derecho. ¿Y por qué hablo de un derecho? Porque se dan cuenta, estimados maestrantes, que la materia es antecedentes y educación de las necesidades y legislación de las necesidades de educación especial. Entonces, al hablar de legislación, tenemos que partir de un reconocimiento dentro de una norma. Su servidora, yo soy doctora en Derecho. Entonces, la norma jurídica que me dice, cualquiera de nosotros somos personas y por esa simple razón tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, si a mí me hablas de personas que tienen, o en este sentido, de una necesidad educativa especial, me estás jerarquizando en una situación de desigualdad. Y luego entonces, la ley que me dice, estamos hablando o puede generar o detonar una discriminación. Por ello, si nosotros generamos dentro de este modelo educativo una inclusión educativa, no se trata de separar a las personas, sino más bien de integrarlas, de identificar cuáles son los potenciales que cada uno tiene más desarrollado para que en su conjunto y de manera complementaria podamos ahora generar una sinergia y lleguemos al mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Generar este proceso de comunicación. Por ello, si ustedes se dan cuenta, estimados maestrantes, cada uno de nosotros, en el área en la que nos desarrollemos, estamos quizás
frente a personas, ¿no? Frente a alumnos, frente a docentes, frente a la población en general. Pero si focalizo, que somos docentes, si focalizo en un área o en un salón de clases, quizás al momento que vamos a dar inicio, y se presta mucho como un ejemplo, y estoy dando meramente una introducción, se presta ahorita, ¿verdad? Que vamos a iniciar un ciclo escolar. ¿Qué pasa? La secretaría nos pide de manera anticipada, hazme un plan de estudios, ¿verdad? Entonces nosotros nos dicen, bueno, estos son tus temas, este es tu grupo, esto tienes que realizar, etcétera, ¿no? Entonces tú de manera genérica pues estableces, no voy a utilizar estos métodos, voy a utilizar estas técnicas y luego entonces de esta manera voy a desarrollar cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de una inclusión educativa, no está en tela de juicio qué tanto dominas el tema, porque damos por sentado que si estás frente a un grupo, dominas a la perfección, ¿verdad? Eres perito en tu materia, eres experto. Entonces, aquí no se trata de la información o de la calidad de información que tú puedes tener. Me dice la maestra Emily, no puede acceder. Estimados maestrantes, como les decía al principio de la sesión, si no le dan clic de manera correcta o si no han actualizado su software, son circunstancias completamente ajenas a mí, ¿verdad? A mí en el momento que la plataforma me diga, ejemplo, Mari Díaz solicita su acceso, yo le doy a aceptar e ingresa. Pero si alguien no puede accesar, eso ya es directamente problema o con el internet o con que no han actualizado el software pero repito, es ajeno a mí, ¿verdad? Yo no puedo hacer más porque yo quisiera que todos estuvieran en la sesión, pero yo no puedo aceptar hasta que no me aparezca una solicitud de acceso. Entonces, si pudieran apoyarme en decirle que puedan checar si tienen habilitado su software o si está actualizado o pudieran checarlo con algún otro dispositivo, no sé, otro teléfono, otra computadora, por favor, mucho se los voy a agradecer. Entonces, regreso únicamente para no desviarnos del tema. Les decía, cuando nosotros estamos hablando de esta inclusión educativa, como les comentaba, cuando estamos desarrollando un plan de estudios, ¿qué pasa? Nos dice, Mari Díaz, tú vas a impartir tal materia o tal grupo o etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hacer un plan de estudio aplicando métodos y técnicas para el desarrollo de cada uno de estos puntos, ¿no? Ah, perfecto. Pero el primer día de clases, cuando nosotros ya estamos frente a grupo, ¿qué pasa? Empiezo a identificar porque ya no se aplica o no se debería aplicar un examen de medición de conocimiento. Quizás puedo utilizar o aplicar otro método, no sé, una lluvia de ideas o hacer una dinámica de grupo, no lo sé, ¿verdad? Pero que sea mucho más práctico. Pero ahí yo empiezo a identificar que tengo, se me ocurre, a dos o tres niños. Por favor, que conforme vayan entrando podamos silenciar nuestro audio para que no genere alguna barrera comunicativa. Gracias. Entonces les decía, ¿qué pasa? Quizás identifico que tengo a dos o tres niños con alguna discapacidad visual, otros dos o tres niños con alguna discapacidad auditiva, no sé, otros dos o tres niños que no tiene, que presentan algún, no sé, algún trastorno o algún déficit de atención, qué sé yo, alguna circunstancia que por algún motivo está detonando o yo me estoy percatando. Entonces, si quizás estos 5 temas yo los tenía, se me ocurre, aplicando o desarrollando no sé, un video o iba a emplear esta temática para transmitir una información, pues obviamente que los niños que tienen una discapacidad auditiva, pues no lo van a comprender, porque esto es netamente auditivo. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 3º constitucional que me dice, la educación debe ser laica, gratuita, obligatoria, pero debe ser en condiciones de igualdad. Entonces, de manera inmediata, yo docente estoy coartando este derecho humano. ¿Por qué? Porque no estoy transmitiendo la información y esta no está llegando a todos mis alumnos. ¿Por qué? Porque el niño que tiene la discapacidad auditiva tiene el mismo derecho que todos los demás. Entonces, yo como docente tengo que generar y tengo que idear todos estos tipos de formas de identificar y de suplir estas barreras, ¿no? Porque mi obligación
es incidir en todos los alumnos para que al final el proceso de enseñanza-aprendizaje vaya a todos por igual, ¿no? Quizás yo no puedo lograr que todos comprendan en el mismo sentido, es decir, que todos obtengan un 10 de calificación al final, pero lo que sí corresponde a mis obligaciones es que yo desarrolle el tema potencializando aptitudes que tienen, pero también haciendo llegar mi información, tomando en consideración todos estos factores que ahora se están llevando a cabo y que inciden en una inclusión educativa, que yo tengo que identificar, que tengo que aplicar y que tengo que adecuar para incidir a todos por igual. Y les voy a citar dentro del derecho, existe una máxima jurídica que nos dice, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Ojo, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Qué fuerte, ¿verdad? Pero qué tan importante. Y les comento, estimados maestrantes, ¿por qué? Porque a veces nosotros pensamos que yo llego a mi salón de clases, cumplo con mi horario de entrada, cumplo con mi horario de salida, me corresponde disertar estos temas, estoy cumpliendo con lo que me corresponde. Pero no, porque ahora se lo invierto. Si yo fuese el padre de familia o madre de familia del niño que tiene la discapacidad auditiva y simplemente no aprendió este tema porque la docente no proporcionó la información, quizás lo hizo aplicando este método, pero mi hijo no escucha. Entonces ella tuvo que adecuar o utilizar otro tipo de herramientas para que también mi hijo captara esta información. Entonces yo sí puedo iniciar un proceso en contra del docente, que obviamente la sanción es proporcional a la falta, que puede ser meramente una sanción administrativa o que puede ser netamente, se me ocurre, alguna falta, alguna amonestación, pero dependiendo, repito, la falta que yo vaya teniendo va a ser precisamente el grado de sanción que voy a tener. Por eso les decía, estoy obligado a conocer no únicamente lo que a mí me corresponde como docente, sino también a todo aquello que estoy obligado emanado de la prestación de mi servicio. Y vuelvo a lo mismo, yo no estoy acostumbrado, se me ocurre, cada uno de ustedes no están obligados a conocer todas las leyes que existen, pero sí aquellas que van enfocadas a la prestación de su servicio, que están atendiendo a personas que presentan algún tipo de discapacidad. Y por ello se le denomina inclusión educativa para evitar que incurramos en una responsabilidad. Dicho esto, nos va quedando un poco más claro por qué es tan importante que nosotros conozcamos primero los alcances de una necesidad educativa especial y luego entonces que sepamos también la importancia dentro de las leyes del por qué yo tengo que actuar y también conocer que a nivel internacional las leyes no nada más son las que van a sancionarse en México, sino también existen leyes internacionales. Por ello, existe una clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que se le conoce por sus siglas CIF. CIF. Y esta clasificación internacional también es importante que nosotros la conozcamos, en este caso ustedes, dentro de su maestría en necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque son la base sobre la cual ustedes van a trabajar. Es decir, ¿qué detona una necesidad educativa especial? Porque, repito, le vuelvo a retomar esa distinción o este nombre porque así aparece dentro de nuestro plan de estudio, aunque ya les comentaba que se denomina con la reforma, se denomina inclusión educativa. Pero bueno, cuando nosotros estamos hablando de estas formas de validación o de reconocimiento, es importante que nosotros las identifiquemos porque una discapacidad no únicamente es la persona que nace con la discapacidad. Hay personas que tienen esta discapacidad, pero pudieron ser objeto de un accidente. No sé, se me ocurre. Cualquiera de nosotros podemos ir a una distancia y podemos tener un accidente y quizás ahora ese accidente detona que yo ya no pueda caminar. Entonces ya me cito dentro de esta discapacidad o que este accidente logró alguna pérdida, no sé, de la vista. Entonces yo no nací con la discapacidad, pero también esto provocó una discapacidad. También reconocer, y eso se ve en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud,
cuando se nace con una discapacidad, cuando con factores externos se adquiere una discapacidad, también cuando existen diferentes tipos de discapacidad, porque hay discapacidad permanente, ¿no? Que como su nombre lo dice, aquella que únicamente puedo estar medicado o puedo acudir a terapia de rehabilitación, pero para que no se atrofie el músculo, etcétera, pero ya no va a tener una reversión la discapacidad. Pero hay otro tipo de discapacidades, ¿verdad? Que son temporales, que como su nombre lo dice, por un periodo de tiempo yo voy a presentar este tipo de discapacidad o aquellas discapacidades que no te limitan la totalidad de algún órgano, por ejemplo, ¿no? Que yo tengo una discapacidad auditiva del 50%. Entonces, aquí por eso es importante que nosotros conozcamos y también identifiquemos los alcances de la discapacidad. Ahora, dicho esto, también cuando nosotros hablamos de la discapacidad, es importante también que retomemos que al hablar de discapacidad, ¿qué puede venir a nuestra mente? Bueno, primero hablar de una educación especial hace referencia a una serie o a una variedad de servicios que pueden ser ofrecidos, hablando propiamente de esto, de diferente manera. Y luego entonces es tratar en condiciones de igualdad a todos, ¿no? Recordando que si bien es cierto, cada uno de nosotros, por nuestra simple y especial naturaleza, somos diferentes, nadie es igual, pero emanado de estas condiciones de igualdad o de estas cuestiones diferenciales, los derechos son los mismos. Y como les decía, por ello la educación especial está diseñada para poder satisfacer todas aquellas necesidades particulares que ahora sí, en materia educativa, cada uno de nuestros estudiantes tiene o que presente un grado de discapacidad. La educación especial se enfoca para poder ayudar a las personas que tienen alguna discapacidad, que puedan tener nuevas herramientas para poder lograr el objetivo en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Y que todo ello, por eso es integral, para que todo ello vaya teniendo una mejora, una incidencia desde su vida. Por ello nos dice la educación, educar y ser educable, porque no nada más es qué tanto María Catalina sabe o conoce del tema, sino ser educable, es decir, yo también voy a aprender, ¿verdad? Porque cada día nosotros aprendemos. Entonces, ser educable es reconocer mis deficiencias y también reconocer cómo puedo mejorar. Y lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Reconocer las diferencias y empezar a trabajar con todas estas cuestiones o con todas aquellas disciplinas que se correlacionan. Y vamos a ir alternando los temas, ¿no? ¿Por qué? Aquí nosotros nos encontramos como docentes o como pedagogas o como trabajadores sociales, etcétera. Pero vemos que tenemos un primer contacto, que somos nosotros que estamos frente a un grupo. Pero nosotros podemos tener quizás un alumno que tiene un déficit de atención, pero puedo decir, bueno, pero ¿por qué el alumno tiene o no aprende o aprende, pero a corto plazo? O este niño es hiperactivo, o este niño presenta esto, este niño presenta el otro. Pero entonces yo me puedo apoyar, se me ocurre, con psicólogos del DIF, o me puedo apoyar con CAM, o me puedo apoyar con USAER, que también son o trabajan de manera interdisciplinaria y que quizás pueden atender de primer contacto al niño, ¿no? O a la niña, o al adolescente, o al adulto con quien yo esté trabajando. ¿Y qué pasa? Empiezan a identificar esta discapacidad, pero que este déficit de atención emana o se considera como un sujeto pasivo de violencia. ¿Y qué está pasando? En casa, papá, mamá tienen esta violencia física o psicológica, no lo sé, y de manera inmediata no es al niño, pero el niño, como vive en la casa, pues también está recibiendo o percibiendo todo esto. Entonces, este tipo de información o este tipo de circunstancia que está pasando con el niño está mermando su proceso educativo. ¿Y aquí qué pasa? Este proceso que me está indicando que yo tengo que trabajar en vía aleatoria con todas estas personas o en este caso con los psicólogos, en este caso con la familia, ¿para qué? Para que de manera conjunta incidamos en una mejora educativa. De nada va a servir que el niño nada más trabaje con el psicólogo. Si en casa el foco central es en casa y en casa se continúan realizando este tipo de conductas violentas, ¿no? Entonces, por ello se dan cuenta que cuando hace rato yo les comentaba, la educación especial está diseñada para satisfacer
satisfacer necesidades, pero que de manera integral conlleven a una mejora en el niño, en el adolescente, en el alumno. Y por ello tenemos que trabajar todos aquellos que tengamos una relación directa con la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque es una mejora en la educación, pero este niño continuará generando una mejora educativa, un mejor aprovechamiento escolar, si también el papel que juega, el rol que desempeña el niño en casa, va a la par con el proceso evolutivo que tiene en la escuela. El rol que juega el niño en la sociedad, es decir, cómo también nosotros como sociedad estamos empapados de la educación o estamos empapados de qué, de la inclusión educativa, de la no discriminación, ¿verdad? O cuál es el rol que el niño tiene en la iglesia o en algún club o en algún centro en específico en donde la persona se desarrolle para que de manera aleatoria nosotros trabajemos. Y se me ocurre, tú me dices, bueno, es que yo trabajo en una zona rural y obviamente este tipo de circunstancias pues no se presentan. Perfecto, pero la iglesia vemos que sí juega un papel importante. La familia juega un papel muy importante. La misma sociedad juega un papel importante, pero también ¿quiénes? La cuestión de salud. Y en la cuestión de salud es qué tan informados nosotros estamos como docentes, ¿no? ¿Qué tanto yo conozco sobre tu discapacidad? Y qué tanto yo puedo trabajar en conjunto también para saber si esto o este medicamento, porque puedo decir es que este niño se duerme en clase o este niño, a pesar de que tiene la discapacidad, pues tiene o esta otra secuela, ¿verdad? O este efecto secundario, pues precisamente por desconocimiento de qué, de la discapacidad que el niño presenta, yo también estoy generando otra barrera dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque por desconocimiento el niño sí o sí tiene que tomar este medicamento porque genera este efecto positivo en su terapia de rehabilitación o en su proceso para evitar que continúe avanzando esta enfermedad. Entonces, esta pastilla o este medicamento que el niño tiene que tomar, pues también le genera esto, ¿no? Entonces, es como también nosotros no podemos pedir que la sociedad cambie si nosotros que debemos de tener los conocimientos básicos no los tenemos. Entonces vemos pues por qué es importante, porque se sobreentiende que la ley me dice, tú ya tienes este grado, ¿no? De maestro en educación especial, entonces doy por sentado que tú conoces a cabalidad los tipos de discapacidad, las clasificaciones de la discapacidad, cómo tú tienes que conocer de manera genérica, porque obviamente no somos doctores, es decir, médicos, perdón, porque doctores, claro que ustedes podrán obtener su grado doctoral, pero no son médicos para saber a detalle qué lo detonó, los efectos, las consecuencias y demás, pero sí de manera genérica. Ustedes no son abogados, pero sí de manera genérica tienen que saber las normas jurídicas que protegen, que existe una ley para personas con discapacidad, ¿verdad? Y cuando se genera, cómo ha ido evolucionando y demás, ¿no? Bueno, entonces, regreso. Cuando nosotros también estamos hablando de estas necesidades educativas especiales o esta inclusión educativa, también vemos que la ley federal nos dice que los niños deben recibir dentro de servicios de educación especial y también recibir educación en el mismo salón que los demás niños. Por eso se llama inclusión educativa, ya que ustedes también van a ver durante el transcurso de sus actividades que existen modelos rehabilitatorios, ¿no? Que pasaron primero de separar a los niños que tenían una discapacidad, a los sordos, porque así le denominaban, ¿no? No es una condición peyorativa, sino que así se les denominaba. Entonces, este modelo rehabilitatorio, este modelo de salud, luego vamos en esta cuestión de inclusión, pero cómo fue gestándose cada uno de estos modelos hasta llegar ahora que no se trata de separar, sino por el contrario, de incluir, de, como les decía al principio, de generar o identificar estas potencialidades y también de identificar estas deficiencias para que entre todos sea mucho más sencillo poder obtener un conocimiento. Y vamos a verlo nosotros mismos, ¿no? Cuando un niño nace, ¿qué pasa? ¿Cómo va aprendiendo? ¿Cómo empieza a balbucear? ¿Cómo empieza? Por conductas aprendidas. Es como el ser humano empieza a adquirir un conocimiento. Lo mismo o ese mismo modelo es el que se aplica cuando estamos hablando de una inclusión educativa. ¿Por qué? Porque si yo veo que mi homólogo, es decir, que mi igual,
está realizando esto por imitación o simplemente por repetición, yo también lo voy a hacer. Y eso a que venga una persona mayor y me indique con cuestiones teóricas que quizás me van a resultar un tanto más complicado obtener ese conocimiento o que el conocimiento se quede en mí, sino va a ser mucho más ameno o en una forma de juego que yo voy a empezar a utilizar o desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos que se tiene con este modelo inclusivo, ¿verdad? Y esto también vemos que estos servicios y estos apoyos son muy diferentes a los que se daban de manera evolutiva durante todo este proceso de atención a las personas con alguna discapacidad. También es importante que nosotros identifiquemos que cuando estamos hablando de las necesidades educativas ahora dentro de un aula, muchas veces se escucha hablar de una inclusión escolar, pero no siempre se sabe en qué consiste o qué se tiene que hacer o cómo nosotros podemos accionar. Entonces, incluir es primero identificar y respetar todo lo que se encuentra primeramente dentro de mi aula y todo aquello que es distinto a mí, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de estas necesidades educativas especiales y luego entonces salir dentro del contexto exclusión, ¿por qué? Porque a partir de esto se da una respuesta a lo que genera una necesidad. No voy a excluir, sino voy a identificar cómo poder amalgamar, cómo poder complementar y unificar. Todo ello vemos que hace imposible, que hace posible que se lleve a cabo un encuadramiento y una forma unificada de obtención de conocimiento. Cuando hablamos de estas formas de satisfacer una necesidad educativa especial, vemos que también se tiene que tomar en cuenta, primero, que hablamos de que existen diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Que pueden existir a nivel físico, que pueden existir a nivel psíquico, que pueden existir a nivel cognitivo y que pueden existir a nivel sensorial. Y cada una de ellas varía dependiendo las dificultades que presenten dentro de los niños, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos dentro de unas cuestiones que van netamente dentro de la cuestión emocional. Entonces, esto va a generar, perdón, una dificultad de la gestión emocional y detona en una falta de inteligencia emocional. Sabemos que la inteligencia emocional, ¿en qué consiste la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es esta facultad que tiene el individuo para poder dar respuestas positivas ante cualquier problema o soluciones positivas. No es de que yo sea o no inteligente, no. La inteligencia emocional es poder dar soluciones positivas a los problemas que se presenten, ¿no? Que se planteen. Entonces, esta dificultad dentro de la gestión emocional conlleva a una falta de inteligencia emocional que por supuesto puede detonar en un problema en los niños que influye que tengan una relación con los demás, ¿no? Porque quizás a mí me cuesta socializar, ¿no? Entonces, si no sé cómo poder utilizar o cómo poder llegar o cómo poder tener una mejor relación, pues empiezo a aislarme. Y esta forma de aislamiento me empieza a generar otro tipo de problemas emocionales. El no querer llegar a la escuela, el no preguntar por qué tengo una duda, el no poder llegar o no querer aprender porque los niños o no formo parte de un grupo, pero vemos cómo también existen este tipo de circunstancias que también están generando una dificultad o una barrera dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y que también se le considera como o forma parte dentro de esta clasificación de las necesidades educativas especiales, pero que ahora va por la dificultad en la gestión emocional. Otra de las clasificaciones también nos dice que se deben de tomar en cuenta las necesidades sensoriales o también las necesidades físicas. Y dentro de ellas encontramos que entra la discapacidad auditiva y también la discapacidad visual, así como también otras discapacidades físicas que puedan dificultar el desarrollo del niño. Aquí, obviamente, encontramos, ¿no? Lo que hace rato les decía, si dentro del desarrollo de este tema yo voy a utilizar este audio o voy a utilizar este video o lo que ahorita está, que todos los niños lo manejan, ¿no? Voy a ponerles este ejemplo con este video de TikTok o voy a utilizar a tal personaje que ahorita está muy en el top de los niños para poder llegar con este conocimiento, ¿no? Pero
repito, si veo que tengo uno o N cantidad de niños que presenten este tipo de discapacidad auditiva o este tipo de discapacidad visual, entonces también utilizar otro tipo de herramientas, ¿no? Sabemos que nosotros como docentes tenemos esta facilidad de utilizar métodos de investigación y desarrollarlos o aplicarlos a nuestros alumnos. Sabemos, y no voy a entrar en detalle porque eso nosotros lo sabemos, pero existe el método intuitivo, el método deductivo, el método fenomenológico, el método exegético, los otros cuatro métodos que existen, la mayéutica de Platón, la dialéctica de Aristóteles, del de René Descartes, el método científico, etcétera, ¿no? Y que existen diferentes técnicas que nosotros podemos utilizar y que al momento que las apliquemos frente a grupo, entonces van a incidir en una mejora. Y obviamente que cuando existan este tipo de barreras, pues aplicando estos tipos de metodologías y de técnicas, pues se logre el objetivo deseado. Entonces, aquí estamos identificando otra clasificación que es propiamente las necesidades sensoriales o también las necesidades físicas. Otro tipo u otra clasificación también encontramos las dificultades de aprendizaje. Cuando hablamos de las dificultades de aprendizaje, es cuando el niño presenta alguna discapacidad intelectual y también puede generar problemas a la hora de aprender, a la hora de escribir o a la hora de retener alguna información. Por ejemplo, cuando nosotros podemos identificar que ya va en tal grado escolar y todavía no sabe escribir de manera correcta o quizás se tarda mucho al momento de leer o no puede unir palabras, ¿no? Entonces, aquí existe esta dificultad o esta discapacidad intelectual, pero está siendo detonada por una dificultad de aprendizaje. Pero también tenemos que identificar qué factores son los que en un momento dado están detonando esta dificultad o esta discapacidad intelectual y si en un momento dado también se pueden combatir, ¿no? Como hace rato les decía, si este déficit de atención o esta discapacidad está detonando, ¿por qué? Porque en casa hay violencia, ¿no? Entonces el niño de manera directa no la recibe, pero es un sujeto pasivo de violencia, ¿verdad? Lo está recibiendo, pero de manera externa. Entonces esto también genera esta barrera. O también se me ocurre, también existe dentro de las habilidades básicas en el proceso del ámbito de escolar, como puede ser dentro de esta habilidad comunicativa. El niño no tiene esta habilidad de comunicación, de poder solicitar, o cuando dicen alguna duda, no, pues el niño no lo manifiesta porque quizás los demás se van a burlar de mí, o porque quizás no sé cómo decirlo, o porque no tengo estas palabras. Entonces, esto va generando también una dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por eso nosotros también tenemos que identificar o también tenemos que utilizar de manera correcta todas estas palabras y también utilizar herramientas que nos puedan llevar a establecer una medición de resultados. No utilizar lo común. ¿Alguna duda? No. Sino entonces, a ver, ¿cómo podemos resolver esto? ¿No? ¿O quién me dice esta respuesta? ¿O cómo podrá llegar? O sea, que no sea de manera directa un sí o un no, sino llegar a una respuesta complementada. Y ahí me voy a dar cuenta cuántos realmente me dan una respuesta pero certera, cuántos simplemente no participan. Y si estas personas que no participan es únicamente en este sentido o es reiterado. Entonces, aquí empiezo yo a identificar esta discapacidad o este déficit de atención, ¿verdad? O este tema que lo vi hace 2 o 3 días, hoy vuelvo a retomar y qué tanto existe este nivel de comprensión, ¿verdad? Bueno, también vemos que otra de las clasificaciones de la discapacidad, pues también encontramos las alteraciones de la conducta. Cuando hablamos de estas alteraciones de la conducta, encontramos todos aquellos trastornos, por ejemplo, del espectro autista, el trastorno, como les decía, por déficit de atención con o sin hiperactividad, o también otros trastornos graves que van relacionados con la salud mental y que luego entonces van a dificultar el desarrollo del menor. Aquí nos damos cuenta que también va de extremo a extremo. Primero, alumnos que son hiperactivos, que les pongas la actividad que les pongas, lo terminan en 2 segundos y que es muy difícil poderlos tener sentados o que terminan y están molestando al niño de al lado, etcétera.
pero también generan este trastorno o esta alteración de la conducta y que también se tiene que identificar porque también se tiene que trabajar en ellos. No es simplemente mandar a llamar al papá o como antes se etiquetaba, ¿no? Malamente hecho como un alumno problema, ¿no? Porque no obedece o porque no hace esto, porque no hace lo otro, sino más allá de identificar qué es lo que le falta, es identificar cómo poder trabajar con ello, ¿verdad? Porque no es nada más por un gusto, sino está reaccionando de esta forma y es constante, es porque hay algo que atender porque hay una alteración de su conducta. Y como les decía, va de polo a polo, ¿no? Aquí también me está diciendo con o sin hiperactividad, es decir, también los niños que no presentan a esta cuestión de timidez, esta cuestión de aislamiento, esta cuestión de sumisión, esta cuestión de no participación, etcétera, también genera una alteración de la conducta y también es necesario que se identifique porque puede ser que nada más se necesite, no sé, alguna intervención constante en el área de psicología o también puede que en su momento se necesite una medicación, ¿verdad? Que estemos trabajando a la par con el área de salud para que luego entonces pueda existir un control o puede existir una mejora, ¿verdad? O por el contrario, bueno, si no puede haber una mejora, simplemente que no continúe un aspecto evolutivo negativo, ¿no? Sino que por el contrario se mantenga o mejore en una condición positiva. Vemos que estas formas de clasificar a las necesidades educativas especiales son aquellas que nos van a servir para que nosotros primeramente identifiquemos nuestro campo de atención, las personas con las cuales nosotros vamos a trabajar y que luego entonces actuemos de manera inmediata, ¿no? Porque entre más rápido nosotros estemos identificando nuestra población objetivo, pues más fácil primero va a ser nosotros también adecuar nuestras herramientas de trabajo, identificar también quiénes son o quiénes pueden ser mis vías de apoyo interinstitucional con los cuales yo puedo estar trabajando a la par para que luego entonces a un corto, mediano y largo plazo se vea un beneficio en el alumno, ¿no? Porque eso es lo que nosotros queremos, es que exista realmente este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, vemos pues que también dentro de esta clasificación de las necesidades educativas especiales son consideradas como aquellas dificultades o aquellas discapacidades que en algún momento dado van a interferir en el proceso de aprendizaje de un alumno y que luego entonces lo hace más complejo que aquel que tendría cualquier otra persona y que esto también empieza a generar no únicamente dentro del aprendizaje para obtener un grado, sino también en su desarrollo diario, ¿verdad? Como persona también empieza a generar este tipo de barreras. Cuando hablamos también de estas necesidades educativas especiales, es importante que nosotros también empecemos a identificar que han existido durante muchos años. Sin embargo, al principio, pues era muy difícil el poder reconocerlo o también existían este tipo de barreras en los que nosotros los identificábamos o en que la sociedad los reconocía, ya que era primeramente tratar de evitarlos, ¿no? Tratar de minimizarlo o no visibilizarlo para no generar una derrama económica, para no generar un plan de trabajo y por ello empieza después esta necesidad de reconocimiento, pero se empieza también a generar la necesidad de que existieran principios fundamentales básicos al hablar de una educación inclusiva. Y por ello es importante que nosotros al hablar de esta inclusión educativa, veamos que el modelo de inclusión habla de un beneficio para padres, para niños y para todos en general. Hoy por hoy vemos que estos principios son primeramente la accesibilidad. Al hablar de una accesibilidad nos indica que se debe recibir servicios de la comunidad hablando desde la asistencia médica, desde la atención o el acompañamiento si se requiere, ¿no? Psicológico, desde la atención educativa, desde planes y programas que en este sentido estén redireccionados para la atención de personas con discapacidad, llámese a nivel de salud
salud, llámese a nivel educativo, llámese también a nivel de planes y programas, por ejemplo, apoyos funcionales, por ejemplo, apoyos en medicamentos, por ejemplo, apoyos en aparatos, como por ejemplo aparatos auditivos, sillas de rueda, prótesis de piernas, etcétera, ¿no? Todo aquello que en algún momento dado pues también genera una partida presupuestal y que tiene que ir focalizado a todos aquellos diferentes factores, pero para que vayan dirigidos o redireccionados para las personas que tienen una discapacidad. Por eso se dice que es la accesibilidad, que todos tengamos la igualdad de oportunidades, primeramente las personas con discapacidad, a las mismas condiciones o a las mismas oportunidades que el resto de la población. Perdón. También cuando hablamos de esta inclusión social, nos habla de que se tiene que tener el conocimiento de que exista primeramente una metodología de la enseñanza que esté bien fundamentada, que nosotros conozcamos cuáles son las bases y cómo fue evolucionando, el por qué se pasa de un modelo rehabilitatorio, de un modelo psicopedagógico, de un modelo inclusivo, cuáles fueron primeramente las cuestiones que incidieron en una mejora, ¿no? Porque para que existiera un modelo psicopedagógico o un modelo rehabilitatorio o un modelo inclusivo, es porque algunos puntos, por supuesto que fueron importantes y por supuesto que incidieron de manera positiva hacia las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué cuestiones de cada modelo son importantes nosotros, quizás en lo individual, poder retomar y cuáles otros simplemente desechar, ¿verdad? Porque si también fueron susceptibles a una modificación, es porque presentaban algunas deficiencias. Entonces, todo aquello que yo pueda rescatar y que yo pueda unir o vincular y que ahora en este modelo inclusivo se pueda aplicar, por supuesto que también lo voy a poner en práctica para que, repito, dentro de mi metodología de enseñanza, incida en esta mejora, ¿verdad? Entonces, todo ello va a generar no únicamente un impacto en el niño que presenta la discapacidad, sino también hacia todo el grupo. ¿Por qué? Porque al yo como docente o como la persona que está formando a esta N cantidad de alumnos, estoy tratando igual a las personas, pues entonces estoy enviando este mensaje, estoy generando esta habilidad de comunicación a que el resto de la población o de los niños también traten en ese mismo sentido a las demás personas, a que no fomentemos estas cuestiones negativas, sino por el contrario, identifiquemos las potencialidades o aquellas cuestiones positivas, aquellas habilidades y que también reconozcamos que todos tenemos este tipo de limitantes, pero que también en armonía o en conjunto vamos a apoyarnos y vamos a avanzar, ¿no? Estamos enviando ese mensaje. Eso es lo que nosotros pretendemos o se pretende dentro de este modelo inclusivo o lo que también se pretende dentro de esta aplicación de la metodología de enseñanza bien establecida. Lograr la adaptación social de un niño con discapacidad en un mundo que, si bien es cierto, cada vez está en desarrollo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora vemos que al hablar también de la inclusión, habla de nosotros dentro de la escuela, de también nosotros dentro de una sociedad, que también estamos formando a personas para que el día de mañana salgan con las herramientas para que puedan competir en un trabajo en igualdad de circunstancias que el resto de la población. Por ello, cada grupo social o cada eje dentro de los diferentes ámbitos que existen también tienen una o deben tener jurídicamente hablando una partida destinada a personas con discapacidad. Te pongo un ejemplo. La Ley Federal del Trabajo, ¿qué nos dice? Existe tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas o empresas privadas dentro de su personal laboral o dentro de las personas que fungen como empleados, del número total debe existir una partida o un número específico destinado a la contratación de personas con discapacidad. No es si quieres, es que lo tienes que hacer. Obviamente, si en el lugar en el que se encuentran, no hay el número específico de personas con discapacidad, bueno, no estás obligado a hacerlo.
Pero si hay este número de personas con discapacidad, tu empresa o las empresas sí están obligadas a otorgar la contratación de personal con discapacidad. Entonces, esto nada más como poner un ejemplo. Por ello, nos damos cuenta que así como estamos formando, pues va desde la casa, desde la escuela y que va a incidir en todas las esferas, en los diferentes vías de desarrollo que la persona con discapacidad va teniendo a lo largo de su vida para que luego entonces llegue a la realidad que es una inclusión en todos los sectores. Me explico, por eso nosotros tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria, ¿verdad? Para que todos en conjunto logremos ese objetivo. También cuando nosotros estamos hablando dentro de esta forma o estos principios, bueno, adicional a la metodología que nosotros tenemos que utilizar, también es importante que nosotros empecemos a identificar que tenemos que salir de todas aquellas posibles condiciones o que todas estas formas de enseñanza, de eliminación de barreras y demás, debe ser en las mismas condiciones, es decir, debemos tomar en consideración también las habilidades físicas, mentales, intelectuales, culturales, étnicas, lingüísticas y de cualquier otro tipo. Y por tanto, están incluidos en el sistema educativo general y también deben de recibir esta misma forma de educación. Por ello, les decía que el modelo inclusivo es precisamente esta metodología, esta adaptación social de un niño con discapacidad al mundo real, tomando en consideración sus necesidades especiales y luego entonces mejorando las escuelas ordinarias en donde se presten este tipo de atención. Trabajar a la par con las escuelas de educación especial, como les decía, llámese un CAM, llámese un USAER. Si también vemos que necesita un apoyo psicológico y están saturados porque en ocasiones nada más hay un psicólogo en un CAM o en un USAER, bueno, pues también estoy obligado a ver estas redes de apoyo y dentro de mis redes de apoyo, bueno, encuentro un DIF, llámese un DIF regional, llámese un DIF municipal, llámese un DIF estatal y que dentro de cada uno de estos DIF también cuentan con psicólogos. Entonces, aquí lo que se trata no es únicamente, bueno, identifico esta discapacidad y veo que le toca a tal persona, ¿no? Yo ya canalicé, ya cumplí. No, si aquí por alguna circunstancia no se puede, se supone que lo que nosotros queremos es una mejora. Entonces, también nada nos quita, yo sé que es en razón de tiempo, yo sé que tenemos mucha carga de trabajo, pero también estamos prestando un servicio y si lo estamos haciendo, nosotros debemos de empezar por ese cambio, ¿no? Entonces, empezar a tejer nuestras redes de apoyo y nuestras redes de apoyo es esta búsqueda con personal profesional que esté especializado específicamente en un sentido, ¿no? En este caso hablamos de un psicólogo y hablamos de un DIF, entonces yo poder canalizar para que sean mucho más constantes sus terapias, para que también ahora no nada más sea con el niño, si lo amerita, que sea una atención, una terapia familiar, no lo sé, o conforme el caso en específico lo requiera, pero estamos tejiendo estas redes de apoyo. O también, si veo que mi niño necesita algún aparato auditivo y es costoso y sé que yo trabajo en una zona rural y que no tienen el recurso ni siquiera para hacerse un examen auditivo, ¿no? Porque genera un gasto, mucho menos para comprar un aparato. Entonces, bueno, también saber que existe, repito, que existe el DIF, ¿no? Y que también hay un área de atención a personas con discapacidad y que también se generan o se gestionan este tipo de apoyos o que también existen otros organismos, por ejemplo, un club rotario que también gestionan o ellos coadyuvan dentro de la adquisición ya sea de aparatos, de prótesis, etcétera, que generan una mejora, que simplemente es realizar esta solicitud y que van a incidir en una mejora de vida, ¿verdad? Y esta mejora en su condición de vida, pues también va a tener una mejora en su persona y luego entonces en su desarrollo, en su comunicación con los niños, en su comunicación con el docente, en su mejor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque repito, estamos hablando de una inclusión. Todo de manera genérica, positiva o negativa, va a incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si alguno de estos factores no está bien cimentado, por supuesto que no va a haber un desarrollo. Si en todos estos trabajamos a la par, va a tener como consecuencia una mejora
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de otro de los elementos, además de la inclusión social del niño, se trata de otro de los principios que es un enfoque personal. Cuando hablamos del enfoque personal, nos dice que es aquella posibilidad para poder desarrollar y poner en práctica rutas educativas. Estas rutas educativas tienen que partir primeramente de rutas individuales. Es aquella posibilidad de poner a los alumnos y poder posicionarlos en identificar, ok, el niño tiene una habilidad, se me ocurre, en, no sé, en generar un proceso comunicativo a partir de la palabra hablada. Este niño a partir de la palabra escrita, o este niño a través, se me ocurre, no sé, tiene esta discapacidad visual, pero tiene esta habilidad no sé, en el canto o en la transmisión de esta información. Entonces, aquí estamos generando posibles rutas, cómo yo voy a tratar este tema, qué participación puede tener cada uno y que luego entonces esto, lo que este niño hace, beneficie a estos otros dos. La actividad que este niño va a realizar, por supuesto que va a incidir en él, pero también va a tener otro impacto en estas dos personas. Estamos generando rutas de trabajo utilizando diferentes métodos, pero impactando en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos en general, ¿verdad? Identificando las barreras, pero también, o discapacidades, pero también identificando estas potencialidades que todos tienen para luego entonces generar una inclusión. También cuando nosotros hablamos de estos principios básicos de la inclusión dentro de un sistema, existe lo que se conoce como el principio de descentralización. Y con este principio voy a culminar el día de hoy porque nos está indicando plataforma que en cualquier momento cierra nuestra sesión. Cuando hablamos del principio de descentralización, nos dice que es cuando nosotros tenemos que utilizar todos aquellos recursos pedagógicos con los que nosotros contemos y si no contamos con los que nosotros podamos hacernos llegar, tanto los masivos como también aquellos necesarios para poder llegar a alumnos que presentan esta necesidad educativa, ¿verdad? Y por tanto, aplicarlos también en su día a día y generar una mayor o una mejora en su proceso, ya que en ocasiones el niño se entrega los recursos disponibles, aquí está, esto necesitas y te lo doy. No, aquí es, ¿qué necesita el niño? Pero cómo yo como docente lo voy a utilizar en el día a día para que luego entonces genere esta duda, genere esta emoción, genere el querer utilizarlos, ¿no? Lo que nosotros vemos, esta cuestión repetitiva. ¿Qué pasa con el teléfono celular? Nosotros lo utilizamos y ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Como ven que nosotros lo utilizamos, te lo quitan o lo quieren utilizar, pero por una conducta aprendida. Si nosotros le damos al niño, aquí está y esto vas a utilizar, el niño desconoce o porque a mí me lo da y a los demás no. Si yo empiezo a utilizarlo, empiezo a generar formas que todos llame a esta duda, este estado de conocimiento, de búsqueda, pues entonces voy a motivar su desarrollo, voy a motivar su actuación, voy a motivar también que ahora yo que sí lo necesito, empiece también a utilizarlo, pero como una cuestión natural, no como algo que es atribuido a mi condición de discapacidad, ¿verdad? Esto, apreciables maestrantes, con esto voy a cerrar el día de hoy. Les pido por favor o les cedo el uso de la voz para ver si alguien desea emitir algún comentario o alguna duda. Con muchísimo gusto antes de que nos cierre plataforma. Adelante. Sí, maestra, yo. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tan importante es escuchar toda su reflexión de usted dada para nosotros en este tema, con mucha certeza, porque nosotros trabajamos con Básica y queremos que Básica entienda y comprenda esto, ¿no? ¿Qué tan obligados estamos nosotros a prestar nuestro servicio y no nada más enfocarnos en una sola cosa, sino como dice usted, ya desde que sé las barreras del alumno y las necesidades y todo lo que conlleva a su discapacidad, y a veces decimos, no, pues es que el docente no lo quiere hacer, yo tampoco lo hago. Desde ese punto de vista, cuando nosotros comprendamos más esa parte, creo que se va a dar una mejor calidad de enseñanza y aprendizaje.
Sí, son bastantes puntos, bastante importantes, demasiados para mi quehacer educativo, para mi práctica docente y que también sepamos nosotros y llegamos a comprender que las leyes nos protegen de cierta forma, ¿no? Para poderle invitar o ser eh, hacer más conciencia docente básica que tenemos que trabajar en conjunto, que no nada más esto de educación especial es de ahora, que no porque ahora se le puso más empeño, que no porque ahora diga, no, que la inclusión educativa nada más es de educación especial y ella lo tiene que ver, no, sino hacerles conscientes de que debemos de trabajar esto así venga desde los años más remotos, ¿sí? Y hacerles ver también la parte de antecedentes y de la legislación, como dice la materia, para que ellos puedan comprender mayor esta parte. Gracias, maestra. Al contrario, muchísimas gracias, maestra Tere. En efecto, como usted nos dice, no únicamente es aplicar lo que nosotros sabemos, sino también es conocer, es identificar todo aquello que, si bien es cierto, la norma jurídica es imperativo atributiva, es decir, nos confiere derechos, nos protege, porque también si nosotros hacemos lo que nos corresponde ante cualquier omisión o ante cualquier acción que cualquier persona, llámese un docente, llámese un superior jerárquico, llámese un padre de familia, quiera actuar, nosotros contamos con las herramientas con las cuales podemos sustentar o medios probatorios que estamos realizando a cabalidad y que estamos atendiendo a todos y cada uno de los alumnos, tomando las particularidades que el tipo de discapacidad merita y que existen también esta forma de tejer redes de apoyo. Entonces, aquí me está protegiendo porque estoy actuando en base a lo que me obligo. Pero por otro lado, ¿no? Al mismo tiempo que me protege, al mismo tiempo me sanciona. Por ello se dice, es imperativo atributivo. Te confiero derechos, pero también te impongo obligaciones. Y las obligaciones es, tienes que hacer. No lo haces, no me puedes decir que porque no sabías, porque al menos emanado, como repito, emanado de nuestra profesión, sí estamos obligados a conocer todo aquello que debemos y que no debemos hacer, porque también el hacer algo que no se encuentra dentro de nuestra acción también puede conllevar a una responsabilidad. Por ello es importante que conozcamos el alcance de nuestros actos. Muchísimas gracias, maestra Teri. Cerramos con usted, maestra Anadeli. Adelante, por favor. Sí, maestra, como menciona usted ahorita, ya aterrizando mi participación, es como cuando nosotros estamos en el salón de clases y hacemos nuestro famoso reglamento, ¿no? O sea, que tenemos derechos, pero también cuáles son tus obligaciones. Y creo que lo mismo sucede en nosotros, por ejemplo, yo en lo personal, que soy maestra de USAER y me enfrento a la cuestión de la educación básica, llegan los niños a pedir el cupo, ¿no? Y por una discapacidad o una condición o un trastorno, etcétera, lo primero que hacen es para acá. O sea, no. Y aquí lo acabo de volver a recalcar, de que tanto tiene, como me dijo usted al inicio, los mismos derechos para todos, y ya estamos en un modelo educativo con un enfoque inclusivo. Entonces, no lo digo yo, y como dice usted, no es invento de ahorita, esto ya está establecido en las leyes, y creo que sí, como que sería como ser eco de esto en la escuela, en un comentario, en un consejo técnico. ¿Por qué? Porque los maestros se les va a ir metiendo como que esa idea de que realmente, bueno, no lo estás haciendo, no es porque no quieras, no es porque no puedas, sino porque la ley te lo exige, y no va a faltar un padre de familia o un directivo que realmente tenga el conocimiento y nos apegue a ello. Y entonces ahí sí van a venir quizás los problemas y no van a decir, bueno, no quién lo hizo, sino pasan a buscar a todo el equipo, ¿no? Qué tan importante es saber hasta dónde nuestra profesión y nuestra labor nos permite tener una intervención y hasta dónde de plano no podemos. O sea, hay cosas que sí podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, en lo personal, como maestra de educación especial o de comunicación, hasta cierto punto ya no tenemos permitido tocar a los niños, pero eso no quiere decir que yo no voy a poder seguir trabajando una terapia de lenguaje o una terapia de habla con el niño porque ya no lo puedo tocar. Pero hay otras estrategias o alternativas, como lo mencionó usted al inicio, que pues tenemos que hacer, porque la finalidad aquí es la atención, ¿no? Y que la atención sea de calidad. ¿Por qué? Porque si no vas a trabajar un contenido como tal, vas a potenciar una habilidad en el alumno, y esto le va a permitir acceder a un aprendizaje significativo que no le va a servir quizá para un contenido curricular, pero sí le va a servir para la vida, ¿no? Eso es todo, maestro. Muchísimas gracias, maestra Nadeli. Exacto. Aquí es conocer
cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, pero tampoco constreñirnos a esto no me corresponde, como también lo comentaba. Esto no me corresponde, pero yo sé qué superior o qué vía nosotros podemos canalizar, ¿verdad? No es decir, esto a mí no me corresponde, yo ya no puedo hacer más. Ok, a mí no me corresponde, pero sé que en vía de colaboración mediante esta red que entre todos vamos a tejer, porque considero que cuando nosotros prestamos un servicio, nosotros nos estamos rentando porque estamos percibiendo un sueldo para prestar un servicio a personas con algún tipo de necesidad en específico por emanada de una discapacidad. Tenemos o estamos obligados a conocer con quienes yo puedo tener una vía de comunicación y de colaboración. Ah, quizás, ok, con la maestra Anadeli y con ella trabaja en razón a esto y esto y esto. Con la maestra Tere, ella se aboca a esto y esto y esto. La maestra Lorena Zumbardo, ella trabaja con esto, ¿no? Y así con cada uno de nosotros. Entonces, cuando venga o cuando yo tenga conocimiento y necesite de la colaboración de tal, pues simplemente es, tengo esta situación, ¿me puedes apoyar con esto? Porque no nada más es para mí. Por eso sirven las redes de apoyo, porque el fin último no es una cuestión personal. El fin último que cada uno de nosotros percibe o persigue más bien es incidir en la persona con discapacidad. Es que realmente obtenga la mejora desde lo que a cada uno en lo individual nos corresponde desde nuestra trinchera en salud o en atención psicológica o en la cuestión académica, pero que el niño obtenga lo mejor que a cada uno de nosotros nos corresponde. Y si emanado de ello tenemos que generar esta sinergia, pues también dar ese extra para que se logre ese objetivo, ¿verdad? Identificar, hasta aquí me corresponde, pero sé que adicional puede entrar la maestra Lorena y ella va a incidir en esto, ¿no? O sea, no que quede trunco el proceso de atención, sino que continuar, ir más allá de aquello que yo puedo otorgar. Y con eso nos quedamos. Agradezco enormemente, estimadas maestrantes que se hayan conectado, estimadas y estimados maestrantes que se hayan conectado a nuestra sesión virtual del día de hoy. Ha sido sin lugar a duda muy provechoso. También sabemos que estos temas son muy extensos y abarcarlos en una sesión sería prácticamente imposible, pero estamos sentando las bases para poder tener estas herramientas y poder aplicarlos en nuestro quehacer diario. También recordar que esta sesión virtual ha sido grabada. En el momento que a su servidora le compartan la liga, con mucho gusto se las voy a impactar en nuestra plataforma para que quienes estuvieran presentes y deseen volver a validar el contenido lo puedan hacer, y todas aquellas personas que por alguna razón no pudieron accesar a nuestra sala también puedan validar el contenido y con ello no se vea entorpecido su proceso de enseñanza-aprendizaje. Les pido también, por favor, que validen de manera anticipada, que tengan el software actualizado, que también tengamos de manera correcta nuestro internet y todas estas circunstancias, porque pues se dieron cuenta que muchos no pudieron accesar, pero como les comento, esas circunstancias son completamente ajenas a su servidora. Yo no puedo resolver estos problemas porque se encuentran fuera de mi alcance. Entonces sí pedirles por favor que lo chequen, y también no es por una cuestión de no atención el que no les conteste los mensajes, pero si me pongo a contestar, vuelvan a accesar o verifiquen otra computadora, etcétera, pues también les resto tiempo de disertar los temas a quienes sí están en la sesión. Espero me entiendan, por favor, y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Tengan excelente fin. Bendiciones a todas y todos. Gracias, maestra. Adiós. Hasta luego. Gracias. Buen Gracias. día, maestra.